Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de la ciudad jardín, de Letchworth, de Howard. Se llama, es una utopía, porque nunca se llega a hacer como tal, nunca llega a ser como tal. Sabéis que había como un suelo que era como de los vecinos, es como una colectividad para que no se especule, etcétera. Bueno, ahora lo cuento. El título es La utopía de la ciudad jardín de Letchworth, en Raymond Irving, en Hertfordshire, en 1903. 1903. Bueno, esto realmente es de el ideólogo se llama Howard, Eisenberg Howard, y bueno, que este señor lo que es vamos a ver. En la mayoría de ciudades españolas hay ciudad jardín. No en todas, pero sí en muchas. Hasta en la mía hay ciudad jardín, que se planificó en la época de Primo, pero realmente se hizo en los años 40. Y es muy curioso porque había que pagar al contado en el año 40. ¿Quién tenía dinero al contado en los años 40? Y con las vueltas que habíamos dado con la guerra civil y bueno, son preciosas. Es ya una desvirtuación de la utopía que os voy, una desvirtuación, qué mal suena, algo desvirtuado de la utopía que os voy a contar en estos momentos y bueno, pero es un patrón que repercute, se expande como la pólvora, aunque al principio no tiene un grandísimo éxito. Me dan calores cuando empiezo a hablar aquí. Aunque al principio no tiene demasiado éxito, después tiene muchísimo éxito y se expande, yo os digo, como la pólvora por todo el mundo. En todos los lugares hay ciudad jardín, en toda España, en toda Sudamérica, en toda Europa. Incluso en el momento que se hace, se expande, o sea, en Stuttgart, en Alemania, se hace ciudad jardín, por todos sitios. Pero lo que pasa es que de lo que era el principio de lo que se intentó, porque este señor Howard realmente es más un ideólogo, no es, aunque estoy hablando de arquitectura, no le importaba demasiado la forma de la ciudad ni de las casas, no le importaba nada. Él decía que él es como heredero del socialismo utópico. ¿Mm? Ya acordáis de los socialistas utópicos, ¿no? Los falasterios, los no sé cuántos. Realmente es bonito, porque es utópico también. Pero es un anhelo, más que nada. Es una idea y es un anhelo. Donde no importaba nada la forma que tuvieran las casas. Él venía a decir, por sintetizar de forma burda, que en las ciudades había muchísimas oportunidades y en el campo había una forma de vida maravillosa, pero claro, una cosa y otra, o vivía en un sitio o vivía en otro, o tenía muchas oportunidades y vivía fatal aglomerado, o vivía en el campo y no tenía oportunidades. Entonces dijo, pues hacemos una ciudad en el campo, donde sobre todo prima la colectividad, o sea, el concepto de colectivismo. O sea, todo el mundo hace todo el mundo se ayuda, en el suelo no se especula, todo el mundo en su casa tiene una parcela, en fin, la idea es preciosísima. El problema es que ni en la misma época él crea una sociedad, él hace un concurso y lo ganan dos arquitectos que son Irving y Parker, y porque son cuñados además y tienen la oficina conjunta, el despacho conjunto, y además de eso ellos también son simpatizantes de ese tipo de socialismo. Entonces él lo que quiere hacer es juntar los dos conceptos, o sea, quiere un concepto nuevo, juntar el campo y juntar la ciudad, algo que se había hecho ya un poco, pero muy poco, ¿no? Con esta repercusión en Chicago. Él está viviendo unos años en Chicago, no se sabe si lo vio tal, pero ese concepto lo lleva en la cabeza. Y lo que pasa es que esto, por sintetizarlo de manera burda, se desvirtúa y lo que se hacen son las ciudades satélites que se han construido millones en Estados Unidos, yo qué sé, por todos sitios urbanísticamente. Pues lo que se busca es que haya muchísimos jardines, que cada persona tenga una parcela grande, que tenga árboles frutales, césped y tal, y que bueno, pues tardan un rato en ir al trabajo y al volver, pero la vida que hacen es idílica, no es lo mismo que en un edificio, en un piso donde hay ruido, donde está respirando tal, pero bueno, nuestro Howard pensaba hacerlo una ciudad donde hubiera diferentes clases sociales y bueno, al final estas urbanizaciones acaban convirtiéndose en clases media altas, sino en clases muy acomodadas. Nada. Él en vida organiza dos ciudades jardín. Esta primera que os voy a contar, después hay una filántropa, filántropa,
qué mal suena, una mujer que se dedica a la filantropía, que es muy rica, entonces decide hacer ella otra ciudad jardín a continuación de esta ciudad jardín que os voy a contar. Estoy haciendo una pequeña síntesis y esta mujer en un momento dado piensa, porque claro, crean sociedades antes de hacer estas empresas porque van a ser como pueblos, ¿no? Pero ella ya de entrada ya muda lo que ha sido la ciudad jardín de Howard y entonces lo que hace es, lo piensa como no un barrio dormitorio, sino un distrito, por decirlo de alguna forma, un nuevo barrio. Y entonces ella tiene tierras suyas que las dona y después compra otras tierras para que, digamos, cumplan los requisitos de determinados tamaños y en un momento dado piensa en regalar todo su trabajo, en regalar tal, pero después lo piensa mejor. Venía de familia negocianta y, pues, en fin, hace una sociedad y es rentabilísima porque ya la otra ciudad jardín ha calado, digamos, en los gustos y entonces esta ya mucha gente va a esta ciudad jardín y después nuestro Howard a continuación hace una segunda ciudad jardín, pero yo también se ha desvirtuado un poco la esencia de la primera totalmente. Bueno, entrar en detalle en cada una sería largo de contar. Lo que sí quiero deciros es que estas ciudades jardines se convierten en patrones urbanísticos que se reproducen en ciudades satélites fuera de las ciudades, porque ya sabéis que las ciudades se extienden, se expanden muchísimo. Sabéis que Londres, todo esto surge a raíz de que, bueno, ya sabéis que Inglaterra, Inglaterra victoriana es la potencia mundial. Y Londres pues pasa en la primera mitad del siglo XIX de tener 1,6 millones de habitantes a tener al final del siglo XIX a triplicarse. Entonces gente de todos sitios, incluso de otros países, venían a buscar nuevas oportunidades a Londres. Eso hacía que los especuladores, sobre todo a la gente que era modesta, que eran la mayoría, les construyeran unas casas que estaban bueno, en condiciones horrendas. Y entonces a final del siglo XIX, estas casas son de 1905, este señor, digamos, genera una idea, pero él no es arquitecto, él ha generado la idea, entonces lo que quiere es que las personas puedan, digamos, llevar su vida adelante en un medio menos hostil que el Londres de Dickens, con esa smog, o como se diga, esa niebla que había, que realmente era contaminación. Y entonces para eso lo que hace es buscar una idea donde está distribuido el terreno, donde está distribuida la planificación. Y a él, como he dicho antes, no le importa para nada la arquitectura. Se hace una arquitectura como georgiana, así como antigua, bonita. Y al principio la gente se ríe de ellos, los ve ridículos, porque ellos también tienen un poco el espíritu del art and craft, de esas casas la llenan de esos muebles y los que hay allí son vegetarianos, son artistas, son muy transgresores. Entonces al principio es como un zoo humano que la gente de Londres se va los domingos a verlos porque son como rarunos, o sea, en plan de fíjate, no usan ni sombrero ni guantes, eran como unos modernos, pero realmente eran gente que realmente estaban empezando a probar una fórmula distinta que no se había visto. Y ya os digo que lo que prima en ese concepto, en esa fórmula, es cooperativismo no sería más colectivismo, o sea, los terrenos eran de todos, era imposible venderlos para que no se especulara, o sea, la idea después totalmente se desvirtúa totalmente, pero al poco tiempo, porque la gente quiere esa fórmula, le ha gustado esa fórmula, pero entonces lo que sí quiere es esa fórmula, pero para hacerse las casas que ellos quieran con una parcela verde alrededor, y ya sabéis que ese patrón pues se exporta. Bueno, voy a hablar un poco del tema, que ya he hecho una pequeña síntesis. Realmente Howard, que nace en 1850 y muere en 1928, no es un planificador en absoluto, sino un reformador social, como he dicho. Tengo que mirar las fechas porque ya sabéis que las fechas no me las aprendo, es que ya tengo una memoria. Bueno, Peter Hall en su libro Historia, ¿cómo se llama? Ciudades del Mañana, os voy a leer una frase, defiende la tesis, estamos en 1905, ubicaros, ha formado una sociedad, ha generado un concurso de arquitectos, que lo han ganado dos arquitectos, que a su vez van a tener otros arquitectos que le van a ayudar, que son dos cuñados, que son Parker y Hanning o algo así, no me acuerdo cómo se llama. Dice, el mayor error es considerar un planificador a Howard
ignorando que sus ciudades jardín eran solo el medio para reconstruir la sociedad capitalista, convirtiéndola en una infinidad de sociedades cooperativas. Como he dicho, el concepto de cooperativismo, porque la sociedad capitalista que hay en Inglaterra, la economía de libre mercado liberal es de una brutalidad horrorosa que hace que en poco tiempo unos pocos se enriquezcan, pero otros muchos vivan en la total pobreza. Y entonces ya sabéis que en el liberalismo lo que ocurre es que las dos clases sociales, ricos y pobres, cada vez se van alejando más. Los pobres son más pobres cada vez, los ricos son mucho más ricos. Y entonces el mismo Estado inglés interviene poniendo hospitales, creando infraestructuras, poniendo hospitales, redes de trenes, redes de comunicación, generando escuelas y tal, para evitar, o sea, para que haya más dinamismo social, o sea, para que no los ricos no sean siempre los que van a tener el poder, sino que estas clases también se genere una clase media con ambiciones, por decirlo de alguna forma, que puedan tener igualdad de oportunidades, ¿vale? Que no me salía la palabra. Bueno, esto es una utopía, lo de la ciudad jardín, y realmente es casi, ya os he dicho que está basado en Saint-Simon, el socialismo utópico. O sea, él quiere buscar como una tercera vía de armonía entre la especulación, el salvaje, el Wild West, el salvaje capitalismo que hay liberal en el siglo XIX, y que la gente pueda trabajar y llevar una buena vida. Entonces lo que pretende es alejarse del capitalismo salvaje, por decirlo de alguna forma. Bueno, y lo que propone es un modo de convivencia basado en el colectivismo, como os he dicho, y en una organización social y el autogobierno, porque a todo esto la ciudad jardín tenía, como si dijéramos, se autogestionaba, por decirlo de alguna forma. Como idea es preciosa. Lo que pasa que ya os digo que al poquísimo tiempo varios espabilados ven que ahí hay negocios, porque en vez de vivir atestados en las ciudades respirando un ambiente infernal, vivir en el campo. De todas formas, os voy a decir una cosa: en Inglaterra tienen mucha tradición los caballeros, lo mismo que supongamos que en Francia se iban a la corte. El inglés, sin embargo, el yeoman es un pilar de la revolución industrial, la revolución agrícola primero, de revolución industrial, que de alguna forma el que pone las bases para que todo eso ocurra es Enrique VIII en su momento, y que los potencia. Por eso en Inglaterra siempre veis películas que hay muchísimos casas de campo, muchísimos palacetes en el campo, porque el señor, yo qué sé, el propietario de alguna forma, no se iba a la ciudad y se olvidaba de sus negocios, sino todo lo contrario. La mayoría de las veces solía vivir en el campo, y lo que visitaba era la ciudad opcionalmente, en segundo lugar. Tienen muchísimas, ya sabéis que los ingleses tienen también, hablo ahora mismo en presente, el hobby nacional es el gardening. Te gusta muchísimo las flores, las plantas, etcétera, etcétera. Tienen una grandísima afición por todo lo que sea. Bueno, entonces esto de la ciudad jardín realmente es un concepto, y Howard no es arquitecto y define los principios que debe de guiar la construcción, que es fijar el modelo a seguir para implantarlo territorialmente. Yo qué sé, él no quiere reproducir, él no quiere hacer ni un barrio dormitorio, ni quiere reproducir la ciudad, cosa que en el segunda ciudad jardín sí que se hace un barrio, un distrito, por decirlo de alguna forma. O sea, ya cuando junta una serie de tierras esta filántropa, que después ya no es tan filántropa, sino que hace filántropa, sino que hace un negocio con todo eso, y un buenísimo negocio, y después se crean más ciudad jardín, y después ya se crean millones de ciudad jardín por todo el mundo, pero que ya sí que le dan importancia a la arquitectura, y no tiene importancia al concepto de colectividad, que realmente lo definía cuando nació. Y porque, mirar, cuando todo esto se crea, estamos en pleno boom de la teosofía. No sé, hay muchísima sensibilidad social, porque lo que ha ocurrido con realmente, yo leí un filósofo italiano, que no me acuerdo cómo se llama, que muy famoso, que hablaba de la destra, de la sinistra, y decía que realmente la derecha y la izquierda eran hijos
liberalismo, y es cierto. Entonces, claro, el liberalismo crea esas contradicciones que están presentes a finales de siglo y están presentes al principio del siglo XX en la modernidad. Es que no me acuerdo cómo se llama el filósofo, muy famoso. Y, y realmente ahora mismo o sea, el liberalismo en Inglaterra ha generado o sea, ha generado que sea una acumulación primitiva de capital que después ha hecho que se eleve a potencia. Ahora mismo estamos en pleno victorianismo y refinamiento, etcétera, etcétera, y riqueza. Y bueno, este hombre lo que está buscando es una revolución social. Él no quiere cambiar la situación que hay mediante la violencia, sino mediante nuevas propuestas, que es una idea interesante, ¿no? Pero bueno, he de deciros también que temporalmente cae en el olvido. Primero es un escándalo, por decirlo de alguna forma, como he dicho antes, los londinenses se van a verlo y le hacen chistes, tiras de cómic como si fuera un zoo humano. Y después, como todo, es una tendencia y después pasa de moda, pero poco tiempo, porque al poco tiempo ya hay una segunda ciudad jardín y una tercera ciudad jardín, y al poco tiempo ya la está copiando Alemania en Stuttgart, en Colonia, y la está copiando toda Europa la ciudad jardín, pero ya no como cooperativismo, colectividad, como una idea, como un concepto social, sino como un concepto arquitectónico de una ciudad satélite que está cerca de la ciudad grande, que se puede vivir con calidad de vida sin tener los inconvenientes de la ciudad, o sea, teniendo las ventajas del campo y las ventajas de la ciudad que está cerca, está bien conectada. Y bueno, que realmente está el concepto, ya os he dicho que en España hay muchísimas ciudad jardín, la más antigua yo pienso que es la de Huelva, está también el concepto de ciudad lineal de Arturo Soria, está también Neguri del País Vasco, de Bilbao, perdón, está también la ciudad jardín de mi tierra, Almería, de Málaga, de Cartagena, bueno, yo cuento las que conozco, pero hay muchas ciudad jardín por España, yo creo que en Cataluña hay también. No sé, no sé. No toda España tiene ciudad jardín, pero muchas ciudades de España sí que tienen ciudad jardín, porque fue una moda. Y de hecho, a finales del siglo XX, todavía cuando se hablaba de urbanizar las ciudades, etcétera, todavía los arquitectos miran este patrón. Porque lo mismo que os dije ayer del plan Buissin de Le Corbusier, pues realmente no tiene éxito, no se hace, pero sin embargo los arquitectos en los años 60 copian esos edificios con pilotis, copian esos conceptos de autovías que iban por arriba y bueno, también los metabolistas japoneses copian algunas cosas de este plan Buissin, que es una vanguardia japonesa que está a crear un Tokio por encima de Tokio, ¿no? Quiero deciros que toda esta utopía, aunque en el momento no sea un boom, acaban trascendiendo en el tiempo y no se les olvida porque son ideas que después se vuelven a retomar montones de veces, porque después se hacen montones de ciudades jardines, millones de ciudades jardines por todo el mundo, en Sudamérica, en Estados Unidos, en toda Europa, etc. Bueno, que realmente lo que pasa es que no tiene el concepto de la ciudad jardín porque no se autogestiona, simplemente compra una vivienda con una parcela de terreno, como simplemente pasa a ser una opción inmobiliaria, que realmente desvirtúa el concepto de ciudad jardín. Realmente el legado de Howard es la creación de un modelo completo urbano territorial que se postula como alternativa al desarrollo de las ciudades. Estoy leyendo porque estoy buscando fechas, que es trascendental a lo largo del siglo XX. Su planificación territorial influye en la estratégica de crecimiento de muchas ciudades, como he dicho, que ya se convierte, realmente la ciudad jardín, no es que aparte de desvirtuarse, se convierte en un patrón. Son lo que conocemos como urbanizaciones, que realmente las casas siguen todas un patrón de parcela, etcétera. No todas, hay muchísimas urbanizaciones que no lo siguen, pero las que suelen ser buenas urbanizaciones sí. Y realmente lo que se convierte son en ciudades satélites de las grandes ciudades donde hay capacidad adquisitiva, donde una clase media alta o una clase acomodada lo que se garantiza es una calidad de vida a pocos kilómetros del lugar de trabajo. Pero he de deciros que la ciudad jardín, la primera ciudad jardín de 1905, era un zoo humano donde los londinenses se acercaban los domingos a ver a esa gente rara que había planteado un tipo de ciudad rara, que vivía en colectividad, donde tenían
bueno, tenían su parcela, su casa, que le hacían todo, porque tenían, como he dicho, el art and craft, los tenían amueblados y tal, porque muchos de ellos eran artistas. El espíritu de art and craft es un poco socializante porque rechaza la fabricación en serie de la revolución industrial, pero al final acaban siendo tan caros que acaba fracasando. Por eso Alemania, de alguna forma, la fórmula que tiene, aunque retoma el art and craft, sube a primera potencia antes de la Primera Guerra Mundial, porque lo que consigue es generar el diseño que hace que los productos manufacturados sean bonitos y muy baratos, y por eso los hace muy competitivos. Pero bueno, para los londinenses de 1905 la ciudad jardín es algo risible, que sale en los cómics, en las tiras de los periódicos, haciéndoles chistes. Dice: se ruega a los señores visitantes no se burlen de los vecinos. Hay un cartel, decía un cartel en la tira cómica en el periódico, y la razón es que los vecinos de Leswood parecían, para esta gente de 1905, parecían un grupo de flipados. Iban a verlo. Y entonces esa fue el espíritu de la primera ciudad jardín, un espíritu de artesanos, un espíritu de artistas que vivían en colectividad en el campo, donde cada casa era diferente. Eran casas muy georgianas que miraban, que lo de menos es la forma que tuvieran, pero se hicieron todas como muy estilo antiguo inglés. Y es como un refugio para los transgresores, un refugio para los excéntricos. Estaba lleno de artistas, de deciros, y son casas estilo Bosei, que no sé lo que significa. Mi conocimiento arquitectónico no son tan grandes. Bosei con Y, y son con muros pintados a la cal, muebles de art and craft, y viven una generación sin precedentes de teósofos socialistas, vegetarianos, que no llevan ni sombrero ni guantes, que para las convenciones de 1905 era como una transgresión social. Ellos llevan guardapolvo y sandalias, bueno, sandalias en Londres, madre mía con lo que llueve, y ellos hablan el esperanto. O sea, son como gente rara, gente distinta. Es como un primer ensayo de lo que fueron las ciudades jardín, pero nada que tiene que ver con lo que fueron. Entonces los domingueros, como he dicho antes, se acercaban a reírse de ellos, que era como una especie de show humano. Y el arquitecto que os digo que se hace cargo se llama Raymond Arvin, que se hace cargo con Parker, que es su cuñado, y realmente, bueno, porque eran... es que Howard realmente no era arquitecto, era simplemente un pensador que escribe varios libros, como El Mañana, Un Camino Pacífico a la Verdadera Reforma, de 1898, y Ciudad de Jardines del Mañana, de 1902. Y bueno, que antes de construirla, esa es la idea que tiene, y que hace un concurso, y estos arquitectos cogen otro grupo de arquitectos, que son Richard Norman Shaw, Lathirby, Hasley y Ricardo, y bueno, que el plan para el corazón de la nueva ciudad se basa en el Brennan de 1966 para la ciudad de Londres, que lo retoma totalmente, pero bueno, que no lo retoma como el original, porque eso ya no se vuelve a hacer nunca. Y que sus casas son casas de campo acogedoras, de art and craft, como he dicho, y que edificios neogeorgianos, porque hay de todo. Hay casitas con parcelas, hay edificios donde puedes comprar un piso, pero no eran ni caros. Y lo que se pretendía es que la gente también que vivía allí, que trabajara a 15 kilómetros como mucho, a menos, para que no se convirtiera en un barrio dormitorio. Pues bueno, que tiene su momento, tiene su tendencia, después se pasa de moda, y después se queda como patrón. Y que realmente los urbanistas siempre piensan art and craft, sobre todo a final de siglo, cuando vuelven su mirada atrás en la busca de una nueva forma de construir millones de nuevos hogares. Espero que os haya gustado. Mañana os voy a contar una ciudad de China que os va a encantar.